Antes de hablar yo, hablemos al Dios de la libertad de conciencia, para que me dé claridad y nos dé a todos comprensión. Oremos. Padre Celestial, te agradezco enormemente por tu bondad en abrirnos estas maravillosas verdades cuya importancia se extiende hacia la eternidad. También te agradecemos por enviarnos tu Santo Espíritu, pues tú has dicho que nos lo envías si te lo pedimos y que Él nos enseñará todas las cosas. Padre, estamos aquí para aprender de ti. Te agradecemos por contestar nuestra oración que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando la tiranía vuelve. La frase no está en condicional. La tiranía vuelve. Cuando la tiranía vuelve, libertad de conciencia en la era postmoderna, parte 1, pues tuvisteis la parte 2 ayer. Hoy vamos a hablar de los padres fundadores de Norteamérica, de lo que estaban viendo, de las cosas que les preocupaban, de las cosas de las que intentaban protegernos y de lo que intentaban cimentar al establecer la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos. Pero antes de ello, queremos enlazar con lo que Ron compartió ayer con vosotros. ¿Recordáis cuándo lanzaron el American Sentinel, J.H. Wagoner, su hijo E.J. Wagoner y también A.T. Jones? Fue en 1886. Otro dato importante es el de los antecedentes de las carreras editoriales de A.T. Jones y E.J. Wagoner. Hubo un milerita llamado Sylvester Bliss que escribió un libro de las memorias de Guillermo Miller. Puede obtenerse en la Biblioteca de los Pioneros Adventistas. Pues bien, Sylvester Bliss escribió también acerca del movimiento de 1844 un libro titulado Cronología Sagrada. Y A.T. Jones, en 1887, escribió un apéndice de una nueva edición del libro Cronología Sagrada de Sylvester Bliss. El apéndice contenía notas acerca de Génesis 11. De modo que el bagaje editorial de A.T. Jones, anterior a 1888, aparece conectado con profecía. Creo que es un dato interesante. Ahora, también en 1887, recordemos que es en 1888 cuando ambos, Wagoner y Jones, adquieren un papel preponderante, E.J. Wagoner escribe un libro titulado Luces Proféticas, un libro eminentemente sobre profecía. Esto sucede en 1887. Y dos de los capítulos del libro, creo que el 2 y el 8, fueron una contribución de A.T. Jones. De modo que el primer libro que publican juntos E.J. Wagoner y A.T. Jones fue un libro sobre profecía. Se trata de un precioso material para un amante de la lectura. En 1899, A.T. Jones escribe un increíble artículo en el Review, del cual os leo un fragmento a continuación. Todos los adventistas del séptimo día profesan creer en los Estados Unidos como parte de la profecía. De hecho, esta es una de las principales cosas que hace que la gente sea adventista del séptimo día. Los Estados Unidos en la profecía, en el libro de Apocalipsis, es la fuente de esa fe.
En esa profecía, en Apocalipsis 13, del 11 al 18, se veía otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Siempre hemos dicho, y es verdad, que estos 2 cuernos representan los 2 grandes principios que, desde el comienzo, caracterizaron esta nación, a saber, protestantismo y republicanismo. Después esta bestia, a pesar de esos principios semejantes a los de un cordero, habla como un dragón y se hace opresiva, cruel y perseguidora. Eso muestra apostasía de los principios que, al principio, son las características de la nación. Durante varios años hablamos mucho, si bien nunca ni la mitad de lo suficiente, sobre la apostasía de la nación con respecto a su principio fundamental de protestantismo. Pero muy poco se ha hablado sobre la apostasía de la nación con respecto a su principio fundamental de republicanismo. Esto es de lo que os estuvo hablando Ron Duffield. Hemos estado muy enfocados en las leyes dominicales. Eso correspondería a la caída del principio del protestantismo. Pero, ¿y el republicanismo? Sigamos leyendo la cita. Sin embargo, esta verdad es tan real como la otra. Se refiere a la apostasía con respecto al republicanismo. Y ahora, precisamente ahora, el hecho señalado en esa verdad está operando ante los ojos de todo el mundo, y ha sido así en los últimos meses. Esta apostasía está continuando incesantemente en presencia de todos. Todo el mundo está interesado y discute diariamente los movimientos nacionales que marcan esta apostasía. Pero, ¿cuántos de ellos la ven en la palabra de Dios? ¿Cuántos de ellos la ven en la profecía? ¿Cuántos de ellos saben que hay palabra profética de Dios sobre el asunto? Sí. ¿Cuántos adventistas del séptimo día están hablándoles de esto y mostrándoles la palabra profética? Sin embargo, los adventistas del séptimo día están aquí para ese preciso objetivo. Los adventistas del séptimo día aseguran conocer estas cosas. Nuestra misma profesión proclama que conocemos estas cosas. ¿Estáis contándoselo a la gente? ¿Estáis mostrándoles el verdadero significado de las cosas que todos están viendo acontecer a medida que transcurre el tiempo? Si no es así, ¿por qué no lo es? ¿Es posible que vosotros mismos, adventistas del séptimo día, no conozcáis esto? ¿Es posible que no veáis vosotros en la palabra de Dios la profecía que señala la apostasía de esta nación del principio de republicanismo? ¿Y estáis así permitiendo dejar pasar, para morirse para siempre, esta gran ocasión y poderosa oportunidad de dar el mensaje que Dios os ha dado para un tiempo como este? ¿Y que es la misma substancia de vuestro nombre y profesión como adventistas del séptimo día? La apostasía nacional del principio de protestantismo está revelada en la profecía en el libro de Apocalipsis. Pero la apostasía del principio de republicanismo como tal no está revelada en Apocalipsis, lo está en el libro de Daniel. ¿La habéis localizado ahí? ¿La veis ahí? ¿Podéis mostrársela a otros ahí? ¿Estáis estudiando los libros de Daniel y Apocalipsis acerca de esta verdad presente? Ya va siendo hora de despertar. El momento es importante. Preparaos, preparaos, preparaos. A.T. Jones escribió en 1891 un libro titulado Las dos repúblicas, en el que describe a Roma, la primera de las dos repúblicas, y a los Estados Unidos, la segunda.
El libro cuenta los legados de ambas repúblicas y las similitudes entre ellos. Es un impresionante libro de casi 800 páginas. El caso es que el libro acabó en las manos de P.T. Magan, y en respuesta al libro de Jones, él escribió otro libro titulado El peligro de la República. P.T. Magan escribió ese libro en 1899, justo el año en el que Jones escribió el artículo que leímos antes y que termina diciendo «Preparaos, preparaos, preparaos». Ahí tenéis la portada del libro de P.T. Magan, y os la muestro porque hay algo que quiero señalaros en ella. Podéis fijaros en que el libro fue publicado en Chicago, Nueva York y Toronto por la Fleming H. Revell Company, que es la misma compañía que 7 años antes había publicado la primera edición de El Camino a Cristo. Eso permitió que El Camino a Cristo llegara a mucha gente. Sin embargo, no sucedió lo mismo con este otro libro. Los hermanos pensaron que la perspectiva en él mostrada por P.T. Magan era demasiado extrema, de modo que decidieron que no la publicase Review and Herald, y fue la Fleming H. Revell Company quien se mostró dispuesta a hacerlo. Os hablo de esto simplemente para mostraros que había oposición a proclamar la caída del republicanismo por parte de la bestia que había subido de la tierra. El texto de A.T. Jones que leímos, que decía «preparaos, preparaos», podría llevar a algunos a pensar que estaba referido al domingo. Pero no, el libro de P.T. Magan, El peligro de la República, trata de Norteamérica abandonando la Declaración de Derechos. Y, más concretamente, abandonando la Constitución. Porque lo que había sucedido justo entonces es que los Estados Unidos habían entrado y tomado las Filipinas. Y cuando pusieron allí gobernadores americanos, P.T. Magan hizo la siguiente reflexión. Nuestro país es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Pero esas personas que se han puesto allí en las Filipinas no son del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y con ello, él estaba indicando que Norteamérica estaba pasando de ser una república a ser un imperio, lo cual nunca había sido el propósito de ser de los Estados Unidos. Él no fue escuchado en nuestras casas publicadoras, de modo que fue la Fleming H. Revell Company quien publicó el libro. Ese es el contexto de lo que estaba sucediendo en la época, el cual encaja con lo que os contó Ron. Pero ahora queremos indagar en los padres fundadores, y si el tiempo lo permite, tratar un evento importante de la historia. Pues los mismísimos padres fundadores sufrieron la cultura de la cancelación, como voy a contaros en breve. Ese es el trasfondo. Analicemos lo que llamaremos amenazas duales y lo que llamaremos libertades duales. Comenzaré con las amenazas duales. Fue en 1899 cuando A.T. Jones escribió el texto que antes os leí, en el que mostraba que, para entender la caída del republicanismo, necesitamos leer el libro de Daniel.
to read the book of Daniel. Así que consideremos 3 años, 3 fechas, 1765, 1798 y 1899, cuando A.T. Jones escribe ese texto. E iremos al primero de ellos y veremos qué fueron las amenazas duales según la experiencia de uno de los padres fundadores, y veréis de cuál de ellos se trata. En 1765 se escribió una disertación, un ensayo, sobre ley canónica y ley feudal. A principios de 1765, John Adams comenzó a escribir un ensayo sobre la historia del despotismo eclesiástico, de la Iglesia, y civil, del Estado, para la Sodalidad, un club privado de abogados de Boston. Su propósito era contrastar la tiranía de las leyes canónica y feudal contra la heroica lucha de Nueva Inglaterra por su libertad. Él rápidamente decidió ampliar y publicar su disertación sobre leyes canónica y feudal cuando supo de la aprobación por parte del Parlamento de la Ley del Timbre en marzo de 1765. En su diario, Adams describía la Ley del Timbre como una enorme máquina fabricada por el Parlamento británico para derribar todos los derechos y libertades de América. Pues bien, pasaré a leer de la disertación de John Adams. Que los colegas unan su armonía en el mismo delicioso modo. Se está refiriendo a enseñar a los estudiantes a pensar por sí mismos. Que toda declamación gire en torno a la belleza de la libertad y la virtud, y a la deformidad, vileza y malignidad de la esclavitud y el vicio. Que los debates públicos se conviertan en investigaciones sobre los fundamentos, naturaleza y fines del gobierno y los medios para preservar el bien y acabar con el mal. Que las conversaciones y todos los ejercicios se conviertan en los instrumentos para impresionar la mente delicada y para extender y distribuir por todas partes las ideas de lo correcto y las sensaciones de libertad. En una palabra, que toda compuerta del conocimiento sea abierta y que éste fluya. Se dice que las violaciones de la libertad en los reinados de Jaime I y Carlos I, al dirigir la atención general de hombres instruidos hacia el gobierno, ha producido el más alto número de consumados estadistas que jamás se haya visto en alguna época o nación, y ahí él cita una serie de nobles de la época. La perspectiva que tenemos ante nosotros en América hoy en día debería, de la misma manera, captar la atención de todo hombre de conocimiento hacia asuntos de poder y de derecho, para que ni nos dirijamos ni nos conduzcamos ciegamente a una destrucción irremediable. Nada menor que esto parece haber sido mediado para nosotros por alguien en Gran Bretaña. Parece haber en marcha un directo y formal plan para esclavizar toda América. Esto, sin embargo, ha de hacerse por grados. El primer paso planeado parece ser una completa subversión de todo el sistema de nuestros padres mediante la introducción en América de la ley canónica y la ley feudal. He ahí nuestra amenaza dual, la ley canónica y la ley feudal.
El canon tiene que ver con una regulación o dogma decretado por un concilio eclesiástico. Así que es eclesiástico. Es una aplicación retorcida de la gobernación de la Iglesia. En cambio, el feudalismo o sistema feudal es el que designa las condiciones sociales, económicas y políticas de Europa occidental durante la Edad Media. De modo que ahí tenemos a John Adams previniendo a América en 1765 contra la ley canónica y contra la ley feudal. Previniendo contra leyes que son onerosas para los creyentes y contra leyes que son onerosas para los ciudadanos. Esas son las amenazas duales. Pasaremos ahora a hablar sobre el establecimiento de las libertades duales. Y para ello retrocederemos hasta los últimos momentos de Cristo, pues es Cristo quien establece la verdadera libertad. Encontramos esos mismos principios en lucha ante el tribunal de Pilato y también ante Herodes. Esos dos principios contendían ahí por la supremacía. Y allí Cristo tuvo la capacidad de no sujetarse a ninguno de los dos bandos, ni a fariseos ni a saduceos. Al contrario, Cristo fue capaz de ejemplificar la verdadera libertad. Y en la Reforma, ¿cuáles fueron las libertades duales que fueron allí establecidas? Bien, Martín Lutero, al clavar las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, comenzó un registro estelar en cuanto a su actitud hacia la libertad de conciencia. El libro de Charles Snow que comentó Ron Duffield lo explica así. Nuestro primer objetivo es ganar los corazones de los hombres, y para ello hemos de predicar el Evangelio. Dios hace más solo por su palabra que vosotros y yo, y que todo el mundo con toda su fuerza aunada. Dios alcanza el corazón, y cuando el corazón es tomado, ambos se hacen uno, como decía esta mañana el pastor Carlos. Yo predicaré, eso fue lo que hizo Martín Lutero, hablaré y escribiré, pero a nadie obligaré, pues la fe es un acto voluntario. Ved lo que he hecho yo. Yo me levanté contra el Papa, contra las indulgencias y contra los papistas, pero sin violencia ni alboroto. Yo presenté la palabra de Dios, prediqué y escribí. Esto fue todo lo que hice. Y sin embargo, mientras dormía, la palabra que yo había predicado derribó al papismo, como no podría haberlo hecho ningún príncipe o emperador. Pero yo no hice nada, lo hizo la palabra por sí misma. Si yo hubiese deseado apelar a la fuerza, quizás toda Alemania habría sido inundada de sangre. Pero, ¿cuál habría sido el resultado? Ruina y desolación, tanto para el cuerpo como para el alma.
Por lo tanto, permanecí callado y dejé que la palabra ejecutase su obra en el mundo por sí misma. Let the word to run through the world alone. ¿Sabéis lo que piensa el diablo cuando ve hombres recurriendo a la violencia para propagar el evangelio por el mundo? Through the world, Satan says, Satanás dice: ¡ah! ¡Qué sabios son estos hombres al utilizar mis reglas de juego! Estas declaraciones de Martín Lutero conforman una doctrina de libertad religiosa tan verdadera como nunca enseñó hombre alguno. any taught. They harmonize Armonizan perfectamente con la directriz dada por Jesús: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Parecen un eco del Edicto de Milán y su proclamación a los pueblos del Este, y son una justificación del curso de los paulicianos, los albigenses y los valdenses. Albigenses and the Waldenses. But these Pero estas doctrinas no caracterizaron los actos de los primeros reformadores ni modelaron el curso de la Reforma. of the Reformation Si Lutero y sus colaboradores hubieran seguido los principios planteados en las citas antes expuestas, el crecimiento de la libertad de las almas en Europa y América habría sido muy diferente a lo que hoy en día muestra el registro histórico. soul freedom in Europe and America. From what the record now reveals, they accommodated Ellos hicieron una gran labor, pero encontraron a la Iglesia en un matrimonio impío con el Estado y la dejaron así. and left it so. They found souls struggling Encontraron almas luchando por la libertad de conciencia y no solo rehusaron ayudar, sino que forjaron grilletes adicionales. of their own. This is Esto es lo que Charles Snow comenta sobre Martín Lutero, y entonces pasa a decir lo siguiente. to say. It is sometimes Se dice a veces que la libertad religiosa surgió de la Reforma. out of the Reformation Surgió de ella porque no fue permitido que surgiera dentro de ella. was not permitted to grow in it. Says one writer, Dice un escritor: el gran movimiento de la Reforma en Europa fue un caso de desarrollo atrofiado. development. Arrested Desarrollo atrofiado. ¿Quién haría cesar ese atrofiamiento? Vayamos a Nueva Inglaterra. with me to New England. He escuchado que hay aquí gente de Boston. ¿Quién de los presentes es de Boston? Oh yes, No seáis tímidos. Levantad la mano los que seáis de Boston. Boston. But Boston's La historia de Boston ha sido bien accidentada. checkered history. When this man Cuando llegó este hombre, Roger Williams, encontró que Iglesia y Estado estaban fuertemente ligados. state were closely enmeshed, he found Encontró que el contribuyente tenía que pagar sus impuestos en los servicios eclesiásticos del domingo. on Sunday. He found that it was Encontró que era obligatorio ir a la iglesia el domingo, tanto para el creyente como para el no creyente. believer. And with a keen Y con la experiencia que él tenía, él proclamó que aquello era errado. that is wrong. And with that, Y por ello, él fue desterrado y fue albergado por los nativos indios. the February winter and the Mangasset Indians took him in. They Ellos le proveyeron alimento y él acabó comprando tierras de ellos. bought some land and they agreed to that. Y esas tierras constituyen el actual estado de Rhode Island, y a su capital le puso el nombre de Providence. Providence. But what I did Pero lo que yo no sabía, o sabía vagamente, es que, aunque él fue expulsado de Massachusetts y acogido por los nativos, Massachusetts safe than Mangasset Indians, I did not know él tomó la decisión de tomar un barco y regresar a Inglaterra, para ir ante ese mismo parlamento que pedía su cabeza antes de que fuese desterrado. that was wanting his head before he took off into the wintry woods. And there, Y allí, ante el Parlamento, él solicitó unos estatutos fundacionales para Rhode Island. and his plea Y le hicieron caso.
Escuchemos lo que se cuenta sobre la respuesta de los ingleses a la petición de Roger Williams. This charter. Whereas in their Mientras que en su humilde discurso han declarado libremente que está fuertemente en su corazón si se les permite llevar a cabo un vívido experimento, to hold se está refiriendo a los pobladores de Rhode Island. this is the Rhode Island Mientras que en su humilde discurso han declarado libremente que está fuertemente en su corazón si se les permite llevar a cabo un vívido experimento, and that que pueda erigirse y mantenerse del mejor modo posible un muy próspero estado civil, todo ello bajo nuestro gobierno inglés y con plena libertad en asuntos religiosos, of religious concerns and that true piety right y que la verdadera piedad debidamente fundamentada sobre los principios del Evangelio dé la mejor y más grande seguridad a la soberanía, sovereignty and will lay y ponga en el corazón de los hombres los más fuertes compromisos hacia la verdadera lealtad. now know ye Sabed ahora que estamos dispuestos a motivar las esperanzadoras tareas de nuestros citados leales y amorosos sujetos loving subjects and to secure y a garantizarles el libre ejercicio y disfrute de todos sus derechos civiles y religiosos, los cuales les pertenecen como algo muy preciado, rights pertaining to them as our loving subjects and to y a preservarles la libertad en la verdadera fe cristiana y adoración a Dios, las cuales ellos han buscado con tanto denuedo, con mentes pacíficas y con leal sometimiento a nuestros progenitores reales y a nosotros mismos. royal subjections to our royal progenitors and ourselves and to enjoy Y dado que algunos de los habitantes de la misma colonia no pueden en sus opiniones privadas conformarse al ejercicio público de la religión de acuerdo con la liturgia y forma de las ceremonias de la Iglesia de Inglaterra, of the ceremonies of the Church of England. I'll summarize this. explico un poco esto. Los ingleses estaban dando a los habitantes de Rhode Island algo de lo que sus propios súbditos no disfrutaban: Did not enjoy the ability la capacidad de decir lo que pensaban y de expresar sus pensamientos tanto en el ámbito civil como religioso. this was Esto fue todo un logro, toda una victoria por la causa de la libertad. for freedom and it is this Y es a Roger Williams a quien debemos estar agradecidos por el aguerrido acto de volverse a Inglaterra y defender y obtener los estatutos fundacionales para Rhode Island. for getting the charter for Rhode Island. Sigue diciendo, es nuestro real gusto y voluntad que, en lo sucesivo, ninguna persona dentro de la citada colonia sea de ninguna forma molestada, castigada, inquietada o interrogada Or called into question por cualquier diferencia en opinión en asuntos de religión y que no se perturbe la paz civil de nuestra citada colonia. so there is Así que vemos ahí los estatutos fundacionales concedidos a Rhode Island, los cuales sirvieron como patrón a partir del cual edificaría la siguiente generación. for the next generation to build on. And by the next Y al hablar de siguiente generación, nos estamos refiriendo a los padres fundadores. the founding fathers Los padres fundadores, 1776. or found Ya vimos cómo Adams expresó su preocupación con las leyes canónica y feudal. with canon and feudal law. But now we're looking at Pero veamos ahora lo que los padres fundadores dijeron con respecto a la libertad civil y religiosa. liberty. I've gotten Dejemos que sea George Washington quien hable. this is what he said in 17 Esto es lo que él dijo en 1789. it shall be my endeavor Será mi empeño contribuir en todo cuanto esté en mi poder a la preservación de las libertades civiles y religiosas del pueblo americano. of the American people. That was to the bishops Esto se lo escribió en 1789 a los obispos de la Iglesia Metodista Episcopal. John Adams. Veamos ahora algo que escribió John Adams. It was this
on what he'd say next. It was this Fue esta gran lucha por la libertad humana lo que pobló América. religion alone No fue únicamente la religión, como suele suponerse, sino que fue el amor por la libertad universal y el desprecio, el temor y el horror por la infernal confederación tiránica antes descrita lo que proyectó, condujo y logró el establecimiento de América. settlement of America. Recordamos, no obstante, que la libertad debe ser apoyada bajo toda circunstancia. We have a right to it. Tenemos un derecho a ello conferido por nuestro Creador, pero además nuestros padres fundadores lo han ganado y comprado para nosotros al precio de sus comodidades, sus propiedades, su placer y su sangre. And liberty cannot be preserved Y la libertad no puede ser preservada sin un conocimiento general entre el pueblo, el cual tiene un derecho desde el marco de su naturaleza a conocer, pues su gran Creador, que no hace nada en vano, les ha dado comprensión y el deseo de saber. given them understanding and a desire to know. This is what Esto es lo que John Adams escribió a Mordecai M. Noah. Y el año que veis ahí escrito, 1881, es una errata de la copia del libro que yo utilicé. La carta en realidad es de 1819. Pero para poner esta carta en contexto, veamos algo sobre Mordecai M. Noah. Noah. Mordecai M. Noah was Él fue un hombre de negocios judío de la América de aquella época. and he's receiving a letter Cuando recibió la carta de John Adams, este ya no era presidente, pues dejó de serlo en 1801. president yet because he only became president in 1896, I think. 1898. This is what he said. Veamos qué más le escribió a Mordecai M. Noah. Usted no ha desplegado más que yo sus ideas sobre el derecho al juicio privado y a la libertad de conciencia, tanto religiosa como filosófica. Mine is limited only Yo me he limitado a hacerlo con respecto a la moral y a los buenos modales. Ojalá que su país, y ahí no queda claro si se refiere a la nación judía o a Inglaterra, pueda reconocer todos los privilegios de los ciudadanos en todo país del mundo. this country has done much. I wish Este país ha hecho mucho. Ojalá pueda hacer más y desterrar toda idea estrecha acerca de religión, gobierno y comercio. and commerce. Let the wits joke. La providencia de la primera causa, la causa universal, ha querido que Abraham le diera la religión no solo a los hebreos, sino también a cristianos y musulmanes, es decir, a la mayor parte del mundo civilizado. And Mohammedans, the greater part of the civilized world. So here we have Así que tenemos el ejemplo de dos presidentes, los dos primeros, mencionando la importancia que tenía para ellos tanto la libertad religiosa como la civil. aspect and there's a religious aspect that is important to them. And this is in their correspondence. Y ello aparece en correspondencia a gente que estaba bajo sus gobiernos. Notes of Notas del Estado de Virginia es un fascinante documento escrito por Jefferson. fascinating document. It was written by Jefferson. And Jefferson Y parte de este escrito de Jefferson es citado en uno de los libros de Jones. books. La cita dice lo siguiente: un simple fanático puede convertirse en perseguidor y hombres mejores que él ser sus víctimas. Nunca serán demasiadas las veces que haya que repetir que el tiempo para fijar legalmente todo derecho esencial es mientras nuestros dirigentes sean honestos y nosotros estemos unidos. From the conclusion of this Si cesamos esta lucha, comenzará nuestra cuesta abajo. No será entonces necesario recurrir continuamente al apoyo de la gente. Ellos serán olvidados y por lo tanto sus derechos también. they will be forgotten. Therefore their rights disregarded. They will themselves Ellos mismos los olvidarán. Se dedicarán a hacer dinero, pero nunca pensarán en unirse para luchar por el debido respeto a sus derechos. a due respect for their rights. The shackles therefore Los grilletes, por lo tanto, no serán liberados al cesar esta lucha. Permanecerán sobre nosotros por largo tiempo. as will be made heavier and heavier. Cada vez serán más y más severos hasta que nuestros derechos revivan o mueran definitivamente. In convulsion.
Thomas Jefferson. Esto lo escribe Thomas Jefferson en 1781. Dual Libertades duales. 17. Vayamos ahora a 1798, 1798. donde la historia sigue el curso que contaré a continuación. John Adams John Adams había sido elegido presidente en 1797. Jefferson, que era el embajador en Francia, regresa a los Estados Unidos. returns to the United States. And in Y en 1798 se aprueban unas leyes llamadas Leyes de Extranjería y Sedición. and Sedition Acts of 1798. Dichas leyes hacían sospechoso ante el gobierno a cualquier ciudadano que mostrara simpatía hacia el pueblo francés. Eran unas leyes verdaderamente draconianas. Suspicion by the government, and there were these draconian laws. Se acusaba de sedición a los americanos que tuvieran simpatía hacia los franceses. Americans who had sympathies with the French. And because Pero como Jefferson había sido embajador en Francia, él tenía amigos allí. friends there, and in his Y por su correspondencia con ellos, él se convirtió en sospechoso de estar violando las leyes de sedición. the sedition laws. And Jefferson went De modo que Jefferson comenzó a usar un seudónimo. Tuvo que comenzar a escribir bajo este seudónimo para evitar ser perseguido. under a pseudonym to avoid persecution. El entonces presidente John Adams, en su disertación sobre las leyes canónica y feudal, había advertido de que si realmente quería protegerse a la sociedad de las leyes canónica y feudal, debería haber unas universidades fuertes y debería asegurarse que sus estudiantes pensaran por sí mismos. Your students are thinking for themselves. And the second thing is Había dicho además que era necesario tener una prensa libre, por medio de la cual la gente pudiera expresar sus ideas libremente. and get the ideas out. Well, it was the second Pero fue en este segundo aspecto en el que, precisamente, John Adams manipuló grandemente las cosas, hasta el punto de que admitió que fue lo peor que hizo en toda su carrera política. political career. 1798. 1798. ¿Qué sabemos nosotros, adventistas del séptimo día, sobre ese año? Sabemos que ese fue el año en que el general Berthier entró en Roma y tomó cautivo al Papa. I propose to you Pero yo os diría que 1798 es también el año en que la bestia que sale de la tierra comienza a hablar como dragón. the beast began to start talking like a dragon. My evidence is this. Os comento las evidencias. I was on a plane Yo estaba en el avión que me traía a Tennessee y a mi lado había un hombre leyendo un libro fascinante. Él me habló del contenido del libro y yo le dije que yo iba a dar una charla sobre las leyes de extranjería y sedición. Él me dijo entonces que el libro que estaba leyendo hablaba de ellas. yes. I said it does. He says yes, it does. He says I've been very. Y me dijo que últimamente había estado muy preocupado. He says I'm not political. Me dijo que, aunque no estaba involucrado en política, como abogado retirado interesado en historia, se había dado cuenta de que las personas acusadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 habían sido acusadas mediante las leyes de extranjería y sedición de 1798. And I thought, Yo le dije, eso es un problema. Y él me respondió, es un verdadero problema. and I said, Yo le dije que eso estaba proféticamente señalado en la Biblia en Apocalipsis 13, donde se habla de una bestia que habla como dragón. that is a beast speaking like a dragon. He looked at me. Él me miró intrigado por ello. My
Es mi convicción que lo que estamos viviendo actualmente ha de ser entendido en el contexto de estos dos cuernos, republicanismo y protestantismo, muriendo. these two horns, republicanism and Protestantism, falling. I believe Al estudiar Apocalipsis 13, puede verse que la imagen de la bestia es mencionada 3 veces. the image to the beast is mentioned 4 times. The mark of La marca de la bestia, en cambio, es mencionada 2 veces. have we as Como adventistas del séptimo día que creemos en la Biblia, ¿hemos comprendido lo que ha pasado en estos 4 últimos años? yes, this is not Por supuesto, esto no es la marca de la bestia, pero creo que sí que es gran parte del establecimiento de la imagen de la bestia. up of the image to the beast. And like Job, Y, como nos dice Jones, hemos de buscar en el libro de Daniel estos mismos principios que estamos viendo hoy en día. searching out to see how these principles apply there. With that, Con esto, paso ahora el turno para las preguntas que podáis tener para Ron o para mí. questions that you have for Ron or for myself, and you can get the questions to to anybody and to bring to us if you have a question for us.